Buenos días, Iglesia, gracias por acompañarnos una vez más. Les recordamos las clases de estudio bíblico a las 7:30 de la noche todos los miércoles y los viernes oración a las 7:30. También queremos felicitar a mi mamá y a Carla Parra, que estuvieron de cumpleaños la semana pasada. Dios las bendiga, que el Señor las llene cada día de su amor, de su paz y de mucha vida. Bendiciones. Bendiciones para todos, buenos días. Es grato poder encontrarnos nuevamente después de habernos hace 8 días precisamente habernos encontrado con todos en comunidad para conmemorar a Pesach, y fue muy bonita nuestra primera reunión en ese sentido, dándole gracias al Eterno por esa oportunidad que nos dio el haberlo hecho en este primer año bíblico, religioso, en cuanto a su calendario, el cual está establecido en las Escrituras, y de esa manera estamos caminando para mayor obediencia a su palabra. Y estuvimos obedeciendo las palabras de nuestro Mesías Yeshua cuando dijo: haced esto en memoria de mí hasta cuando yo vuelva. Y fue muy bonito. Hace rato no nos reuníamos todos. Y hoy quiero traer la enseñanza acerca de la levadura, que también está en las Escrituras. Y para poder ingresar, para poder entrar a poder comprender esa fiesta que es de los panes sin levadura, y poder comprender también a qué se refiere el Eterno desde el comienzo, y también nuestro Mesías Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, y por qué les decía y les hablaba acerca de esa levadura. Para poder comenzar, entonces yo los invito a que me acompañen a Éxodo 12, versículo 15. Y dice la palabra, voy a leerla en la PDT: comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el séptimo día harán reuniones santas. Y quiero saltar hasta el versículo 20, y dice: por lo tanto no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Y el versículo, el 17, también quería leerlo. Dice lo siguiente. El 18. Entonces desde la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan hasta el día 21 del mismo mes. Durante 7 días no puede haber levadura en sus casas. Bueno, los invito a que lean todo ese capítulo 12 y más adelante, y allí es cuando encontramos que el Eterno dice: no coman pan sin levadura. Pueden comer, pero pan sin levadura, sin levadura. ¿Okay? O sea, ¿cuál es la característica de la levadura? Y eso es lo que quiero que hoy comprendamos. ¿Qué es la levadura primeramente? O sea, ¿cuáles son esas características las cuales Dios hace referencia a esa levadura? ¿Qué es la levadura? Y la levadura se denomina así a eso, o a un fermento que produce cualquier tipo de hongo microscópico, y se clasifica en 2 grupos. O sea, específicamente la levadura es un hongo, ¿ok? Es un hongo, y sabe que la importancia que tiene la levadura es simplemente el descomponer una masa, un cuerpo, algo, ¿ok? Entonces, esa levadura lo que se caracteriza es la descomposición en el cuerpo de alguna masa, de algo. Esa levadura nosotros la podemos conseguir en cualquier parte.
La levadura hoy en día es de fácil uso, es económica y también el cultivarla es muy sencillo, es fácil conseguirla. Se duplica a cada 90 minutos, se duplica en condiciones nutritivas, en ese cuerpo que sea nutritivo, se multiplica, se duplica. La levadura es ampliamente utilizada por el ser humano y nosotros la encontramos en todas partes. Y qué fácil es conseguir pan, y todo lo que tenga harina, casi todo tiene levadura, y el Señor nos dice: no coman pan con levadura durante 7 días. Hasta eso es difícil para nosotros obedecer. Sin embargo, ese tipo de levadura en el cual nosotros traemos a nuestras vidas, debemos verlo en un aspecto espiritual para nosotros. Y lo encontramos cuando en nuestro Mesías Yeshua les hablaba a los discípulos de que estuvieran atentos a no ser como tales personas. Y casi siempre nos referimos o lo tenemos conectado con los fariseos. ¿Quiénes eran esos fariseos? Los fariseos era una de las sectas en ese entonces, una de las sectas religiosas o un partido religioso en la época de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué significa fariseo? También, ¿qué significa fariseo? Fariseo es la transcripción, esa palabra griega del arameo prisha, que significa separado. Y es uno, como le digo, uno de los 3 partidos religiosos judíos que menciona también en sus escritos históricos Josefo. Y los otros son, y que encontramos en las escrituras, son los saduceos y los esenios. ¿Okay? De los saduceos no se sabe mucho. De los esenios mucho menos. Sin embargo, hablando de los fariseos, ellos eran los más rigurosos que encontramos en las escrituras y podemos verlos en Hechos 26:5. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar si quieren que yo era un buen fariseo, está hablando Pablo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. ¿Okay? Él era de los más estrictos y dice que esa religión era de las más estrictas. Ellos saben desde el principio, dice, ustedes saben cómo era yo, ustedes saben quién era yo. Yo viví como fariseo siempre y era el que perseguía a los del camino, a los discípulos del Señor. Esa secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia ¿qué? Hacia las costumbres griegas. Y allí es donde nace ese grupo de fariseos. Se mantienen allí haciendo frente a esa helenización, a esos judíos que se estaban desligando o que estaban aceptando a su religión, a su judaísmo, el helenismo, la idolatría y todo lo que traía el imperio griego. Ellos defendían la predestinación. Hay unas características importantes que debemos tener en cuenta en los fariseos, en esa secta, y es que defendían la predestinación que estimaban compatible con ¿qué? Con el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas, en los castigos en ese mundo ultratumba. Creían que los justos revivían en cuerpos nuevos. Y también lo encontramos en Hechos 23:8. Hechos 23:8 dice lo siguiente:
Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, y eso lo vamos a tocar ahora. Pero los fariseos sí creen en todo eso. ¿Okay? Hay unas diferencias ahí en cuanto a esas sectas religiosas del judaísmo. Su sistema religioso, hablando de los fariseos, estaba centrado ¿en qué? En la observancia de la Torá, de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellas personas que se ajustan a esos preceptos. ¿Okay? Y le daban menos importancia, ojo con esto, a la actitud del corazón que al acto exterior. Ahora, cuando nosotros vamos a Lucas 12:1, que dice: entonces se reunieron miles de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Antes que hablarle a la gente, Yeshua les habló primero a sus seguidores. ¿Qué les dijo? Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ya comienza nuestro Mesías a hablar de la levadura. ¿Okay? Y comenzamos a hacer esa conexión. ¿Por qué el Eterno dijo: no coman pan con levadura? Absténganse un tiempo de comer pan sin levadura. ¿A qué se refiere? Y comencemos a hacer esas conexiones. ¿Qué es esa levadura de los fariseos? Y dice: ¿qué es la hipocresía? Afirma lo que es, lo que son los fariseos, lo que tienen ellos, lo que hacían ellos, lo que mostraban ellos. Entonces, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? ¿Cuál es el origen de ese término hipócrita? Y lo que encontré es que dice: la palabra proviene del latín y del griego hipócrisis, que significa actuar, que significa fingir o dar una respuesta. Y también se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. O sea, que eso ¿qué significaría? Responder con máscaras. Y es también la acción de desempeñar un papel. ¿Y por qué un papel? O sea, ¿cómo así que desempeñar un papel? Porque la palabra hipócrita designaba a un actor contratado para fingir o hacerse pasar por aquel que no era. Y eso era en la antigüedad. Por ejemplo, cuando alguien fallecía en el antiguo Egipto, la familia de esa persona difunta contrataba a un personaje o a una persona. ¿Para qué? Para que le demostrara, para que fingiera el luto de esa familia hacia ese difunto. O sea, esa persona tenía que llorar, lamentarse, expresar dolor. Eso era lo que hacía, esa era la función del hipócrita. Por eso se habla de que era un actor, o que es un actor, ¿okay? Que tiene una máscara para fingir algo que no es, para expresar eso. Entonces, ¿qué sucedía en ese antiguo Egipto? La familia contrataba a unas mujeres que se les denominaba pañideras para que demostraran el luto de esa persona fallecida allí en ese lamento, en ese dolor, y de manera pública. Entonces, ¿qué sucede con él? Un hipócrita es un actor. Un hipócrita es un actor, y con todo eso que acabamos de ver, se define a una persona hipócrita como aquella que finge sentimientos que no tiene o que expresa ideales que no sigue. Así de sencillo. La hipocresía consta entonces de dos operaciones dentro de eso que es hipocresía, que son la simulación y el disimulo. Esas son las dos operaciones de la hipocresía. La simulación consiste en mostrar algo distinto de lo que es, mientras que el disimulo oculta
lo que no se quiere mostrar. ¿Ok? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De una doble moral, así de sencillo, doble moral en un hipócrita. La hipocresía, entonces, es como una mentira. La hipocresía pretenden ser alguien que no es, que no son, engañando a las demás personas. Entonces, una persona que hace eso se considera como un hipócrita. La hipocresía constituye uno de los males centrales de nuestra sociedad. La hipocresía sigue haciendo daño en nuestros círculos, incluso familiares, en donde estemos, en el trabajo, en todas partes vemos personas realmente hipócritas. La hipocresía o esa levadura de los fariseos también tiene otra característica, esa levadura de ellos, y es que está llena de codicia. Otra característica de esa levadura de los fariseos es que están llenas de maldad, porque no hay más. O sea, le suman a ese fingimiento, a esa mentira, maldad. Y hoy le dicen a esa persona que es rigurosa, que es religiosa, le dicen fariseo. Y usted puede decir, no, es que ese es un fariseo. Ese hermano es fariseo. Esa persona de esa congregación es fariseo. Pero vayamos a Lucas 11:39, ¿qué más nos dice acerca de esto el Señor Jesús, nuestro Mesías? Dice Lucas 11:39, entonces el Señor Yeshua le dijo, su idea de limpieza, fariseos, es como limpiar vasos o platos solo por fuera, pero dentro siguen llenos de deseos de robar y dañar a los demás. Insensatos, ¿no hizo Dios tanto lo de adentro como lo de afuera? Mejor pongan atención a lo de adentro, ayuden a los pobres, entonces todo quedará limpio en ustedes. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, o sea, están cumpliendo, ¿sí? Otorgan, eso ayudan. Aún de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín. Pero no tratan a la gente ¿con qué? Con justicia. Y no aman a Dios. Más bien, hagan eso. O sea, traten a la gente con justicia y amen a Dios. Sin olvidarse de hacer lo otro también. ¿Ok? O sea, hagan todo. Hagan todo, absolutamente todo. Otra característica de la levadura de los fariseos es que ellos son egocéntricos. Ellos son soberbios. El hipócrita es una persona falsa y también es desconfiable. ¿Okay? Veamos qué dice Mateo 23:5. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas, o sea, cuando se congregan. ¿Okay? Y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto y en las plazas y que lo llamen maestro. Pobres de ustedes, maestros de la Torá, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan por fuera. Por dentro siguen llenos ¿de qué? De codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por fuera y por dentro. Pobres de ustedes, maestros de la Torá, maestros de la ley. ¿Ok?
Fariseos, hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos muertos o de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos ¿de qué? Hipocresía y maldad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Los está mostrando con esas características. Y es lo que estamos viendo hoy. Esa levadura de los fariseos. Le dicen que hablan muy bonito. Tienen una muy buena oratoria, excelente oratoria. Una manera de expresarse fabulosísima. Pero que cuando llegan a la casa, pues los vecinos que los escuchan hacer, escuchan cómo gritan, escuchan cómo maltratan a la esposa, escuchan cómo tratan o maltratan a los hijos, escuchan cómo gritan en su casa. Y ese es el testimonio que escuchan los vecinos. ¿Okay? Ese es el testimonio. Entonces, se pone en evidencia que en esa casa vive un fariseo. Y es lo que dice la Escritura. Yo no estoy diciendo nada diferente a la Escritura. Entonces hay que comenzar a eliminar esa levadura. Que nosotros lo que seamos aquí, que nosotros lo que somos en el trabajo, que nosotros lo que somos en la universidad, que lo que nosotros seamos en el colegio, siempre tenemos que ser lo mismo en todas partes. ¿Ok? En todas partes. Por eso alguna vez compartía que los hijos de un hermano, de un creyente que estudiaban en el colegio donde yo laboraba como docente, los chicos alguna vez se confesaron conmigo, hablaron conmigo y contaban cómo era la historia de su casa. Su papá, un fariseo. O sea, lo estoy viendo con toda esta descripción, lo veo como un fariseo. Allá en la iglesia, ¿no? Allá en la sinagoga, allá en la iglesia. Con la Biblia debajo del brazo, siempre puesto en la primera silla, líder de la comunidad. Pero que cuando llegaba a su casa era un desastre. Un fariseo. Lo está describiendo tal cual nuestro Mesías Yeshua. Su Señor, mi Señor. No lo estoy diciendo yo, lo está describiendo el Señor. Desde hace más de 2000 años o cerca de 2000 años. Por eso esos hijos, la verdad, no pueden terminar de involucrarse en esos ministerios. Los hijos no pueden ir más allá de lo que estaban caminando para ser preparados. Porque los dos tenían unas habilidades hermosísimas en cuanto a la alabanza, en cuanto a ser los músicos de esa congregación. Otro punto importante dentro de la levadura de los fariseos es el egocentrismo. ¿Y por qué? Porque no concibe lo que está sucediendo más allá del ombligo de su barriga. Ellos no se dan cuenta. Todo es para adentro, o de su propio cuerpo, para no incomodar a nadie, pero ya lo dije. A ellos solo les interesa lo que le pase con ellos mismos, no más. Primero yo, y no le importa qué pueda pasar en su familia, qué pase con su esposa, no le importa qué pase con sus hijos. A ellos les interesa es que su ego se mantenga intacto delante de las demás personas. Y en cuanto a la religiosidad, no ve más allá de sus tradiciones. Es que esas son mis tradiciones, esos son mis principios. Entonces pone sus tradiciones y sus principios más allá de lo que verdaderamente puede ser un mandamiento del Eterno. ¿Okay? Mateo 15:6 dice lo siguiente: dice que así, con su tradición,
¿Anulan qué? Anulan la palabra del Eterno, anulan la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar, cuando nosotros empezamos a analizar, cuando nosotros comenzamos a sacar esas cosas que son religiosidad y comenzamos a corregir o a reparar daños, eso también hace daño al egocentrismo, que hace parte de la levadura de los fariseos. Se incomoda, comienza a hacer burbujas esa masa contraria a la levadura. Un fariseo generalmente limita a Dios. Ustedes lo pueden ver, lo pueden leer en las escrituras. Limitaban a Dios con su religiosidad, en su manera de pensar. Es que yo creo, yo pienso y eso está ya en mí. ¿Para qué? Simplemente para buscar una excusa, para justificarse en lo que ellos dicen, en lo que ellos ya practican y en lo que ellos ya vienen desarrollando durante toda su vida religiosa, durante su vida práctica. Y esas son las características de la levadura de los fariseos. Y hay otra levadura, la levadura de los saduceos. La alcanzamos a leer al comienzo. Y esa levadura de los fariseos, pues primero miremos quiénes eran los saduceos, que en las escrituras también las encontramos. Como les digo, también era un partido judío que era opuesto a los fariseos, a ese otro partido. Eran poco numerosos, pero eran de elevada instrucción en la Torá, eran de elevada instrucción en las Sagradas Escrituras y en su mayor parte ricos, en su mayor parte influyentes en la comunidad judía, en la comunidad o en ese círculo religioso y político que constituían. Y ellos hacían parte de altas funciones públicas en el pueblo judío. Y podemos encontrar también que dentro de esos saduceos están los radicales de Qumran, que más adelante ellos se separan y se apartan, los más radicales. Por eso ya encontraron todos esos rollos que guardaban allá en el mar, allá donde los encontraron ahora último, hace unos tantos años. Le daban gran importancia ¿a qué? A la tradición de los antiguos y a los mismos qumranitas, que se apartaron, como les dije, y tuvieron un desarrollo propio más exacerbado que los fariseos. Más exacerbado que los fariseos. Los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá. Lo que decía ahí en letra, eso era. No podías pensar como más en lo espiritual. No, lo que decía ahí esa letra era. Entonces para ellos solo la Torá de Moisés era totalmente determinante, pero pretendían tener el derecho a interpretarla ellos, únicamente ellos, a su manera. Entonces, aferrados a la letra, incluso a la justicia de esa misma Torá. Por eso vemos lo que sucedió también con nuestro Mesías Yeshua. Entonces, ellos eran opuestos a los fariseos. ¿Por qué opuestos a los fariseos? Porque ellos negaban lo que los fariseos creían. ¿Y qué negaban? Miremos qué negaban. Negaban la resurrección, decían que el alma moría con el cuerpo y hasta ahí. ¿Okay? Negaban la existencia de los ángeles y de los demonios, o sea, nada espiritual. Negaban la predestinación. Fueron influenciados también. Entonces esas son las características. Y además de eso, ellos fueron influenciados por el helenismo y las filosofías de Aristóteles. Le sumaron
Mejor dicho, le introdujeron cosas a las Sagradas Escrituras y a sus interpretaciones y a sus prácticas. Estos sacerdotes se apoyaban más en las funciones políticas que en sus funciones religiosas, en las que deberían estar allí desarrollando, realizando. Ellos se iban para el otro lado, inclinados hacia el mundo pagano. Eso eran los saduceos. O sea, la política de los judíos dependía prácticamente de este grupo de sacerdotes saduceos. Los sacerdotes en la época del Mesías pertenecía, o sea, los sumos sacerdotes les pertenecía a esta secta en la época de nuestro Señor Yeshua. Entonces, tanto saduceos como fariseos fueron calificados como generación de víboras. ¿Por parte de quién? De Juan Bautista, del profeta. Y así lo dijo. Dios, hermanos, a nosotros que nos paramos para enseñar las Sagradas Escrituras, Dios nos aparta a nosotros para santificación, para enseñar sin levadura, para entregarla como Dios y como nuestro Mesías Yeshua la entregaron. Y por eso era la exhortación una y otra vez, la advertencia una y otra vez por parte de nuestro Mesías. Y el Eterno, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por eso encontramos esa festividad, panes sin levadura, sin pecado. ¿Ok? Panes sin levadura. Miremos qué dice Mateo 16:5. Yeshua y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Yeshua les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Yeshua no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan. No de esa levadura. Que ya vimos cuáles son las características de una levadura y qué es lo que hace en la masa, en el cuerpo. ¿Qué puede hacer para nuestra vida espiritual? Para nuestra vida práctica. Sino que se cuidaran de las enseñanzas ¿de quién? De los fariseos y los saduceos. Con esas características de los saduceos tenían grandes problemas. No creían en lo sobrenatural. No creían. Letra y lo que dice nomás. Negaban la existencia angelical, la resurrección y el poder del Espíritu de Dios. No creían en los eventos, mejor dicho, sobrenaturales. No creían en eso. Y nosotros también debemos tener cuidado con eso. Marcos 12:18 dice: entonces unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Yeshua y le preguntaron. ¿Sí? No creían en la resurrección. Y hay muchos que no creen en la resurrección. Hechos 23:8. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, en esto vemos la doctrina de cada uno de ellos, en qué creían, tanto de los fariseos como de los saduceos. Hay un versus ahí, tú sí, tú no, y cuando estaban en ese Sanedrín, ahí estaban todos mezclados, y eso eran un tire y afloje, un lance aquí, lance allá. Mis hermanos, Dios es un hacedor de milagros. Dios, el Eterno, sigue haciendo milagros hasta hoy en día. Y su mano no se ha detenido. Él continúa trabajando para su pueblo. Él continúa desarrollando sobrenaturalmente milagros.
pero no para show ni para engrandecer esos personajes, no, para darle la gloria al Eterno. No para decir, vengan que en tal fecha la entrada vale tanto y vengan por su milagro. No, eso no sucedía así. Y no puede seguir sucediendo así. Para muchos hoy en día también hay mucha teología y poco poder de la palabra. Y no podemos descuidar tampoco eso. Su poder no ha terminado y tampoco se ha extinguido. Jamás. Dios es eterno. El que es, el que era y el que será. Para siempre, para la eternidad. Y en cuanto a la teología o al conocimiento, porque de pronto algunos se ofenden, en cuanto al conocimiento adquirido de esa ciencia, de esos estudios, eso no puede tapar todo eso sobrenatural. No lo puede tapar. Eso es doctrina saducea, mis hermanos. Doctrina saducea, que solo lo que dice la Escritura y ya no hay milagros, ya no hay nada sobrenatural, ya no creen en el poder del Espíritu del Eterno, no creen nada de eso, no. Nuestro Dios sigue operando porque Él es el hacedor de maravillas, Él es el hacedor de milagros, amén. Como dice Pedro, en 1 de Pedro 4:11 dice lo siguiente: el que hable de acuerdo con las palabras de Dios, el que sirva con el poder de Dios, que da, que todo lo que hagan sean para alabar a Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Mesías Yeshua, a quien pertenecen ¿qué? El poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. O como dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:4, dice: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas. Y muchas personas quieren convencer con sus palabras. Nosotros no necesitamos ir a convencer con nuestras propias palabras ni nuestros propios argumentos, o lo que yo pienso, o lo que yo traigo por tradición, o lo que yo traigo por principio de mi religión. No, lo que transforma una vida, lo que realmente convence, y no solamente convence, sino que transforma la vida de una persona, es el poder del Eterno. Amén. Dice Pablo: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Yo he venido a ustedes con palabras de sabiduría. Yo no he venido a ustedes con palabras de sabiduría humana. No. Yo vengo con el poder del Espíritu de Dios. Yo no he venido a convencer a nadie. Absolutamente a nadie. Y la ciencia es así. La ciencia le dice: le conviene separarse. Aparece alguien cercano a usted: no, vea, su marido no tiene cura. Eso ya, tranquilo. Viene otro y dice: no, tranquilo, yo puedo restaurarle y cambiarle la vida a su marido. ¿Ok? Mis hermanos, Dios siempre está haciendo milagros. Hay que confiar en Él, llenarse de su palabra, orar y confiar en el Eterno. Es que a veces nosotros creemos que es con procesos. Hay que hacerlos, claro que sí, hay que hacerlos, pero es con el poder del Espíritu. Hay cosas que no salen, por ahí dice la palabra que no salen sino con oración y ayuno. Bueno, eso en un extremo de otras cosas. Pero también son necesarias en nuestras vidas para hacer frente al enemigo. Amén.
Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Es con el poder del Señor. Lucas 11:46 dijo, pero Jesús dijo, pobre de ustedes también, expertos de la Torá, expertos, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de lo que ellos pueden cumplir. Y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Esa es la levadura saducea. Dicen pero no hacen. Alguien dijo por ahí, si esa es tu justicia, yo me imagino cómo será tu misericordia. Y son los que buscan la paja en el ojo ajeno, pero no se dan cuenta de toda esa viga que tienen ahí en su propio ojo. No se dan cuenta. Esos son los saduceos. No se dan cuenta que el Eterno guarda una armonía entre la justicia y la misericordia. Y otra característica de esa levadura de los saduceos es que ellos tergiversan la escritura para conveniencia propia. Lucas 11:52 dice, ay de ustedes, maestros de la Torá, que se han apoderado de la llave del conocimiento. ¿Sí? Se han apoderado de la llave del conocimiento. Pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Entonces son los que utilizan un texto para quedar bien, para demostrar algo que no son, para demostrar algo que les ayude a ellos a ocultar algo que están haciendo mal, de acuerdo a las escrituras, a la luz de las escrituras. Ellos tergiversan eso. No cambie las palabras, mi hermano. No las cambie. Lo que está en la escritura también está ahí. Ya. ¿Sí? No le des vuelta al texto. No se ponga que esto, que el otro, que es que aquí dice así, ¿no? No tenga levadura saducea. Ahora, hay otra levadura también en las escrituras. No solamente de los fariseos, de los saduceos, sino que encontramos otra tercera levadura. Y quiero que me acompañe a Marcos 8:15. Y dice lo siguiente, Yeshua les advirtió, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esa es otra levadura. Otra levadura. ¿Quiénes eran los Herodes? ¿Quiénes eran? Son esos tetrarcas. Los tetrarcas son esos gobernantes, podríamos decir que son esos alcaldes de una ciudad o algo así, de los judíos, y eran puestos por los romanos. Y los sacerdotes principales, ellos participaban con ellos. Entonces ellos formaban un partido político y eran conocidos como los herodianos. Esos herodianos eran ese partido político judío adicto a Herodes. ¿Okay? Ellos, como les digo, dependían de Roma, eran puestos por Roma, y todos esos partidarios se sometían a buena voluntad a ese Herodes, a ese poder romano, y pagaban tributo a ellos, a todos esos emperadores, y todos esos partidos se unieron ¿para qué? Para oponerse a la obra de nuestro Mesías Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra. Todos ellos, los saduceos, los fariseos, los herodianos, ¿okay? Todos ellos se mezclaron y se hallaron. Un Herodes, nosotros hemos leído, conocido como el Herodes el Grande, era rey de Judea y fue acusado por sus manías persecutorias nacidas ¿de qué? De su carácter celoso y desconfiado. Celoso y desconfiado. Celoso y desconfiado. ¿Y qué lo llevó a hacer esos celos y esa desconfianza absurda que tenía y que salía de su propia vida? Lo llevó a asesinar a su amada esposa, lo llevó a asesinar a sus 2 hijos de su amada esposa, y por allá antes de morir
mandó a asesinar o asesinó a un tercer hijo. El mismo César Augusto, mire lo que dijo: más valdría ser el cerdo de Herodes que su hijo. Esa fue su calificación por parte de ese emperador. Y esa ira celosa, llevó a dar muerte a todos los niños menores de 2 años. ¿En dónde? En Belén y a sus alrededores de Belén. Y eso lo encontramos en Mateo 2, pero pues no vamos a entrar en eso. Entonces, esos Herodes, esa característica de los herodianos, de los Herodes, eran extremadamente también ostentosa. Y esa levadura que se caracteriza en ellos es el temor a perder el poder. Los que tienen levadura de Herodes se sienten amenazados por alguna circunstancia y quieren arrancar de raíz ese problema que les está afectando a ellos. Entonces, eso es lo que hizo Herodes, matando a todo niño menor de 2 añitos en su época. El temor a perder el poder. Y otra característica de esa levadura es que toda enseñanza, toda doctrina, toda religión con la que ellos se vean amenazados les produce también temor. Y eso les va a producir a ellos problemas. Entonces, tienen temor ¿de qué? Pues de que se les caiga la casa que han construido durante mucho tiempo. ¿Ok? Una casa en la arena. Pero igual se les va a caer. Porque la palabra del Señor dice: y la verdad los hará libres. Porque la palabra es verdad. Y cuando acudimos a las Sagradas Escrituras y es verdad, pues tumbará mentiras. Tumbará mentiras heredadas, tumbará mentiras convertidas en principios, en tradiciones. ¿Ok? Y eso es en todas partes, en todas partes, en todas las religiones, en todas las denominaciones, en todas las confesiones. ¿Amén? Y muchos tienen el poder ¿en dónde? En esa casa que han construido. Otros tienen el poder en sus trabajos, otros tienen el poder en sus iglesias, otros tienen el poder en su buen nombre, en su reconocimiento, en su participación o en cualquier otro sitio. Y para no perder su poder, pues, ¿qué tienen que hacer ellos? Pasar por encima de la gente y de encima de todos los demás. ¿Ok? Pisotear a otras personas. Y creen que por tener poder monetario, entonces, o algún otro tipo de poder, como lo vemos aquí con Herodes, que tiene un poder político también, casi todos ellos creen que el dinero no los va a salvar, pero el dinero no los va a salvar. La palabra es clara, es verdad, es pura, es santidad. ¿Amén? Y hay otra levadura, y no terminamos ahí. Hay otra levadura. Y acompáñenme a ver qué dice ahora Pablo en cuanto a esa levadura. En 1 Corintios 5:6. Dejen de alabarse a sí mismos. Okay. Y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué sucede aquí con Pablo? Pablo no dejó a nadie por fuera. Pablo le está hablando a todos y nos está hablando a todos también. Hermanos, que ese sentir del que está hablando Pablo, que ese sea el sentir de todos y cada uno de nosotros. Que tengamos en cuenta todo ese tipo de levaduras y que tengamos en cuenta de que no debemos alabarnos a nosotros mismos. Así creamos que tengamos la verdad de las Escrituras, incluso basadas en las Escrituras. Que saquemos eso de nuestro corazón. El Señor nos llama a ser un pueblo que es santo, noble, humilde, sencillo.
como fue nuestro Mesías Yeshua. La sinceridad y la verdad es lo que levanta nuestras cabezas. Tarde o temprano, las mentiras se caen por sí solas, se caen a través de las escrituras, pero es con sinceridad y con verdad. Sinceridad y verdad de la palabra. Amén. Y trabajando en eso, en lo que nos hace daño, con lo que hacemos daño. Y hay que comenzar también a tener en cuenta, como dijo Pablo, es a través de su palabra únicamente. Y sigue diciendo el versículo 7, desháganse de la vieja levadura, para que puedan ser como masa nueva. Si hay cosas en el corazón, si hay cosas en mis creencias, alguna vez dije que yo estuve cuestionando mi fe, pero cuestionándola sanamente, ¿no? Y el Señor, es que es el Señor a través de su Espíritu de verdad que cambia nuestros corazones y cambia muchas otras cosas. Entonces uno comienza a cuestionar algunas cosas, y a muchas personas, a muchos líderes no les gusta que uno cuestione. No, a ellos no les gusta eso. Ellos se rigen por por su denominación, para no meter otras cosas, por lo que dice el libro blanco de Petete de su denominación, que eso lo formamos todos cuando fundamos una denominación, una comunidad, una congregación. Pero el Señor, ¿a través de qué? De sus escrituras nos dice, desháganse de esa vieja levadura, y comienzan los choques. Pero es que es con la verdad, es con las escrituras. Dejen esa levadura vieja para que puedan ser como masa blanca. Y ya dejamos todas las características y a quién se referían y cómo eran esas levaduras de esos religiosos de la época también, y de nuestra época, eso sí hay, mejor dicho, muchos, para que podamos ser una nueva masa. Y sigue diciendo, pues ustedes son como el pan de Pesaj, que no tiene levadura. ¿Okay? Estamos tomando lo que leímos en el principio, que no tiene levadura, porque el Mesías Yeshua, porque Cristo, nuestro Cordero de Pesaj, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos Pesaj, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura ¿de qué? Del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan ¿de qué? De la sinceridad y de la verdad. Gloria a Dios por esta palabra. Alabado sea su nombre. Qué hermosas palabras que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Qué hermosas palabras que dice el Señor a través de ese hombre para nuestras vidas hoy en día. Amén. Seamos como una nueva masa. Trabajemos en eso. Y le damos gloria a Dios por esas solemnidades que ha puesto hasta hoy día, para nosotros poder también comprender qué sucedió con el Mesías, qué sucedió con cada esas particularidades de palabras que encontramos en sus escrituras, que la traemos para nuestras vidas, nuestro corazón, para nuestras creencias, para santificarnos, porque esto es una manera de santificación en nuestra vida espiritual y que se demuestra en nuestra vida natural. Seamos como nuestro Mesías Yeshua, sé como nuestro Señor Jesucristo, como ese Jesús que vino a la tierra, como el que conocimos como Jesús, que seguimos conociendo cada vez más como nuestro Mesías Yeshua. Seamos como Él, aprendamos cada vez más de Él, aprendamos de su preciosa palabra. Amén. Voy a orar, voy a darle gracias al Eterno por su hermosa palabra. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo.
Te alabamos y te exaltamos, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, por tu palabra, por tus maravillas, por tu poder, por todas esas cosas que haces a través de tu Espíritu de santidad en nuestras vidas. Señor, que nuestros oídos, que nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, nuestro actuar, si nos creemos religiosos sanamente, Señor, ayúdanos a cambiar a esa nueva masa, sin levadura, sin ninguna de esas levaduras, Señor. Bendecimos a cada una de las personas, Señor, que sean benditas, Señor, entre todas las naciones, como una persona, como un santo, sin levadura, Señor, con un nuevo cuerpo en el Mesías. Somos parte de Él. Señor, que cada vez más, Señor, nos apartemos de esa religiosidad que abunda, pero con levadura que está haciendo daño en la vida de todos aquellos que decimos ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a caminar en sinceridad y en verdad para llegar de esa manera a las personas que necesitan esa verdad, para que sean transformados, para que se enamoren de ese Mesías Yeshua, que se enamoren realmente de ese Dios Todopoderoso, que se enamoren de ti, Señor, y que haya transformación, Señor, en santidad hasta cuando tú vengas, Señor, y para cuando tú vengas, Señor, para que podamos estar, Señor, delante de ti, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Eso me enseña tu palabra. En el nombre de Yeshua, Señor, esta semana solemne, hermosa, para nosotros, en este tiempo, Señor, te lo agradecemos, Dios, porque hemos venido comprendiendo y entendiendo tus sagradas escrituras, Señor, en cuanto a estos temas, en lo que has dejado aquí escrito en cada uno de nuestros libros sagrados, Señor. Son para ti, son para reencontrarnos, son para tener una cita especial contigo, Señor, para verlo de una manera espiritual y aplicada a nuestros corazones, para que podamos extender esos brazos de amor hacia nuestras familias y podamos compartirlas y enseñarlas, Señor, que tus cosas todavía no han terminado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que hemos comprendido hasta hoy en día y lo que continuaremos deleitándonos a través de estas cosas, Señor, las cuales tú has transmitido en este libro, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, bendecimos a cada uno de nosotros, de estas personas que nos acompañan el día de hoy. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. No se olvide, darle like a este video y que el espíritu de verdad, de sinceridad sea en cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga y un gran shalom para todos. Bendiciones.